Te juro que jamás voy a olvidar la tarde en la que llegué a mi propio portal y vi a mi mujer salir corriendo del coche de otro hombre, con la cara desencajada, como si la hubieran pillado robando en un supermercado. No llevaba ni bolso, ni chaqueta. Solo las llaves en la mano y una expresión que te hace pensar que algo grave acaba de pasar. De esas expresiones que no salen cuando te has tomado un café con una amiga, ya me entiendes. Fue un martes, sobre las 7:00. Yo volvía del trabajo antes de lo normal porque se había ido la luz en la oficina y nos mandaron a todos a casa. Al doblar la esquina vi un coche gris, un compacto bastante nuevo, aparcado donde jamás aparca nadie porque los vecinos son muy de ponerse nerviosos con las plazas. Nunca lo había visto, aunque tampoco soy de fijarme en esas cosas. Lo que sí me fijé fue en la postura. El coche estaba detenido, encendido, y el conductor mirando recto, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Y justo cuando iba a sacar las llaves del portal, se abrió la puerta del copiloto y salió Laura, mi mujer. Salió como quien pisa un charco hirviendo, rápido, torpe, mirando a todos lados. Cuando me vio, se quedó completamente quieta. Luego cerró la puerta con demasiada fuerza, como si así pudiera borrar el hecho de que había salido de allí. El coche arrancó apenas un segundo después, sin darle tiempo a despedirse, sin un saludo, sin un gesto. Sin nada. Aceleró de una forma demasiado brusca para una calle tan estrecha. Yo me quedé clavado, mirando cómo desaparecía al final de la calle. Y ella también se quedó quieta, como si la hubieran dejado olvidada en mitad del escenario de una obra en la que no sabía qué papel estaba interpretando. Hola, dije al final, porque era lo único que se me ocurrió. Hola, contestó ella, tartamudeando un poco. Eso ya fue la primera alarma. Mi mujer no tartamudea. No es de las que se ponen nerviosas con facilidad. De hecho, cuando discutíamos, pocas veces, la verdad, la que perdía los papeles era yo. Ella estaba roja, agitada, respirando rápido. El pelo medio revuelto, como si hubiera salido del coche a toda prisa. Pero lo más raro era lo que no hacía, no se acercaba a darme un beso, ni una sonrisa, ni una frase típica de no esperaba que volvieras tan pronto. Solo estaba ahí, parada, sujetando las llaves con tanta fuerza que pensé que iba a clavárselas en la palma. ¿Todo bien?, le pregunté. Y aquí vino la segunda alarma. Sí, respondió. Sí, claro. ¿Todo bien? Todo perfectamente bien. Demasiadas respuestas iguales, demasiado rápidas. Como cuando intentas convencer a un policía de tráfico de que no has bebido. Yo no dije nada más. No soy detective ni tengo esa obsesión por las señales ocultas, pero era evidente que estaba nerviosa. Muy nerviosa. Tanto que me quedé varios segundos pensando si había tenido un susto, si ese tío del coche era alguien del colegio, si había pasado algo que no me quería contar todavía. Pero no me soltó nada. Ni una pista. Solo un subimos, hace frío, dicho con una sonrisa que no encajaba con su cara. Subimos en silencio, y esa fue la tercera alarma. Nosotros siempre hablábamos al subir las escaleras. Tonterías, normalmente. Pero ese día no. Ese día se escuchaban nuestros pasos como si estuviéramos caminando dentro de un museo. Cuando entramos en casa, ella se fue directa al baño sin decir una palabra. Algo así como 10 minutos. 10 minutos largos, de esos en los que te da por mirar alrededor buscando algo que explique el vacío. Yo me quedé en el salón, con el abrigo puesto, mirando la puerta como un idiota. No sabía qué pensar. No quería pensar nada raro, en realidad. Pero es imposible no pensar cuando tu mujer sale de un coche que tú no conoces, de alguien que acelera como si huir de mí fuera imprescindible. Cuando salió del baño, traía otra cara. Como si hubiera ensayado una versión más tranquila de sí misma.
Perdona, me dijo. Ha sido un día larguísimo. Estoy agotada. Y se me quedó mirando, esperando a ver si yo aceptaba esa explicación tan vaga. Ya, le dije. ¿Te ha pasado algo? Te he visto, no sé, acelerada. Me miró en silencio un momento demasiado largo. Ha sido un mal día en el cole. Nada más. No sonaba a nada más. No sonaba a nada que tuviera que ver con trabajo, ni con niños, ni con profesoras cotillas. Sonaba a frase preparada para no tener que ampliar. Cenamos sin demasiada conversación. Ella estaba conectada pero a medias, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por parecer relajada. Un esfuerzo tan grande que lo notabas incluso en cómo cortaba la tortilla, despacio, concentrada, sin su gesto habitual de hablar mientras cocina. Lo más raro fue que, después de cenar, dijo: voy a salir un momento a tirar la basura. Y bajó sin la bolsa. Ni lo disimuló. Se olvidó por completo. Yo, que en ese momento ya tenía el estómago apretado como si me hubiera tragado un puño, me levanté y la vi desde la ventana de la cocina. Estaba en la calle, quieta, mirando el teléfono. No escribía. Solo miraba. Y cuando volvió a subir, ya con la basura en la mano, que evidentemente había bajado después para que cuadrara la historia, traía otra vez la cara cambiada. Más tranquila. Como si el mensaje que esperaba hubiera llegado. Esa noche no dormimos pegados, pero ella dijo que era porque estaba molida. Mira, yo no soy ingenuo. Pero en ese momento aún no pensaba en nada serio. Solo pensaba, aquí pasa algo, pero no sé qué es. Y créeme, ojalá la explicación hubiera sido cualquier cosa tonta, un malentendido, un problema del colegio, un colega que necesitaba hablar. Cualquier cosa menos lo que acabaría descubriendo después. Pero eso vendría en la segunda parte. Porque lo que pasó aquella tarde, lo del coche, lo de la carrera, lo del baño, lo del móvil en la calle sin basura, fue solo el primer movimiento de una historia que en apenas un mes iba a desarmar mi matrimonio pieza por pieza. Y yo, como un idiota, aún intentaba convencerme de que no era nada. De que estaba exagerando. De que la gente tiene días malos y ya está. Qué ingenuo fui. Durante los días siguientes intenté comportarme con normalidad aunque internamente estaba inquieto y cada gesto de Laura me resultaba extraño porque ya no veía nada igual que antes, no porque ella estuviera actuando de una manera evidente sino porque yo no podía dejar de conectar cada detalle con la imagen de ella saliendo de aquel coche desconocido y con el modo en que reaccionó al verme, que fue demasiado descolocado para no llamar la atención. Intenté no obsesionarme, pero me conozco y cuando algo no me cuadra mi cabeza sigue funcionando por su cuenta aunque yo decida ignorarla. De todas formas no quería montar una escena por una sospecha sin fundamento, así que la estrategia que seguí fue simplemente observar sin decir nada, aunque cada día que pasaba me costaba más contener las preguntas que me daban vueltas en la cabeza. La cosa se volvió más evidente el jueves por la tarde. Yo había salido antes del trabajo porque tenía que recoger un paquete de una tienda de informática que cerraba pronto. Al volver a casa me encontré a Laura en el comedor ordenando una bolsa con ropa. Era ropa suya, pero no era ropa de diario, sino un conjunto que normalmente reservaba para cenas especiales o celebraciones familiares. No era ropa provocativa ni nada así, era simplemente ropa que ella solo sacaba cuando iba a algún evento importante. Le pregunté a dónde iba. Ella respondió que había quedado con unas compañeras del colegio para cenar en el centro porque era el cumpleaños de una de ellas, algo que podría creer perfectamente porque tenían un grupo bastante unido, pero lo que me llamó la atención fue que lo dijo demasiado rápido, sin pausa, como si ya hubiese ensayado la frase. No hice ningún comentario porque estaba claro que no quería explicaciones. Cuando se marchó seguí a lo mío, preparé algo de cenar, vi un rato la televisión y me puse a ordenar papeles del trabajo.
Me entretuve tanto que perdí la noción de la hora. A las 11 de la noche Laura no había vuelto, lo cual era extraño porque sus cenas con compañeras nunca pasaban de las 10:30. Al principio pensé que igual habían salido a tomar una copa después, aunque normalmente me avisaba cuando se alargaba. Me debatí entre llamarla o no, pero decidí no hacerlo porque no quería parecer controlador ni levantar una discusión innecesaria. Aún así no pude evitar sentir una inquietud que no se iba. Unos minutos después escuché la puerta del portal abajo y me asomé por la mirilla para asegurarme de que era ella, aunque no sé exactamente por qué lo hice. La vi subir las escaleras con el ritmo de quien llega tarde y no quiere hacer ruido. Cuando abrió la puerta del piso sonrió, pero era la misma sonrisa nerviosa que le había visto días antes, como si estuviera intentando que yo no notara nada. Le pregunté qué tal la cena y me dijo que bien y que estaban muy cansadas, que había sido una noche tranquila. La frase sonaba ensayada igual que la anterior. Lo raro fue que no llevaba ningún regalo ni detalle para la supuesta compañera cumpleañera, ni siquiera una bolsa, que siempre llevaba cuando iba a celebraciones de ese tipo. No dije nada, pero la duda ya estaba plantada y cada vez tenía más presencia. El viernes por la mañana ocurrió algo que hizo que mis sospechas dejaran de ser solo inquietud. Ella había salido para trabajar como siempre y yo estaba preparando café cuando recibí un mensaje de mi vecino, Antonio, un hombre jubilado que suele estar pendiente de todo lo que pasa en el portal. El mensaje decía que si estaba bien y que si necesitaba algo. Me extrañó porque no había hablado con él en semanas y le contesté preguntándole a qué se refería. Su respuesta fue simplemente que se había preocupado al ver a Laura salir del portal la noche anterior acompañada y que había pensado que quizá me gustaría saberlo. Me quedé helado porque no entendía nada. Le pedí que me explicara mejor y me dijo que la vio bajar del coche gris y que se había despedido de un hombre que no conocía. También dijo que no era asunto suyo pero que le sorprendió porque nunca la había visto así. No supe qué contestar. Me agradeció la respuesta y no insistió más. Yo me quedé sentado en una silla intentando procesar lo que acababa de leer. Mi primera reacción fue pensar que Antonio exageraba porque a veces se monta historias solo con ver a alguien hablando con un desconocido, pero esta vez coincidía demasiado con lo que yo ya había visto. Me temblaban las manos, no por rabia, sino por la sensación de que estaba perdiendo el hilo de algo que llevaba semanas ocurriendo delante de mí sin que yo lo viera. No quise precipitarme porque, aunque el cuerpo me pedía obtener una explicación inmediata, tenía claro que no podía basar una acusación en un mensaje de un vecino y en una impresión mía del martes. Aún así, necesitaba saber la verdad. La oportunidad llegó antes de lo que pensaba. El sábado por la mañana Laura dijo que tenía que pasar por el colegio un momento porque estaban organizando una actividad y que aprovecharía para preparar unas cosas en su aula. No había nada raro en eso porque a veces iba los fines de semana a corregir trabajos, pero su tono fue distinto, como si necesitara justificar la salida con demasiados detalles. Le dije que no había problema y que yo aprovecharía para limpiar la casa y hacer la compra. Se marchó sin prisa, con un beso rápido, pero su forma de respirar era la de alguien que quiere terminar una conversación antes de que empiece. Cuando se fue, me quedé en silencio un par de minutos sin saber qué hacer. Luego tomé una decisión que me costó muchísimo porque no soy una persona que siga a nadie ni espía a nadie, pero la situación ya había dejado de ser normal y no podía quedarme en casa fingiendo tranquilidad mientras una parte de mí sabía que algo no cuadraba. Cogí el coche y conduje hacia el colegio, aunque sin acercarme demasiado porque no quería que me viera. Me quedé en una calle de al lado. Pasaron 10 minutos y entonces la vi. Salió del colegio caminando rápido, mirando el móvil y con una expresión que ya había visto varias veces esa semana. No llevaba carpetas ni materiales ni nada que tuviera sentido si realmente iba allí a preparar trabajo. Caminó hacia la avenida principal y allí se detuvo, mirando a ambos lados como quien espera a algo o a alguien concreto.
Yo esperaba que siguiera andando, pero ocurrió lo contrario. Un coche gris, el mismo coche que había visto el martes, se detuvo junto a ella. Laura abrió la puerta, entró sin dudarlo y el coche arrancó. En ese momento fui consciente de que acababa de cruzar el punto en el que ya no podía fingir que no pasaba nada. No sé cuánto tiempo estuve sentado dentro de mi coche, sin moverme, mirando el espacio vacío donde hacía unos segundos estaba ella. No sentí rabia en ese momento, eso vino después, lo que sentí fue una mezcla de desconcierto y de una especie de vergüenza que no sabía de dónde venía, como si me hubieran quitado algo sin preguntarme y yo hubiera sido el último en enterarme. Pensé en seguirlos, pero no me atreví. No porque no quisiera saber la verdad, sino porque sabía que si lo hacía iba a haber algo que no podría olvidar jamás. Y sin embargo, la verdad me la había mostrado ella misma sin darse cuenta. No había nada que interpretar. No había posibilidad de error. No iba con una amiga, no iba al colegio, no estaba teniendo un mal día. Estaba entrando en el coche de un hombre con quien llevaba días comportándose de una manera que ya no podía ocultarse. Volví a casa conduciendo despacio porque no tenía fuerzas para nada más. Me senté en el sofá y me quedé allí un rato largo, sin encender la televisión, sin música, sin mirar el móvil, solo intentando ordenar lo que acababa de ver. Era la primera vez en nuestra relación que sentía que había una distancia real entre nosotros, no una discusión o un mal momento, sino una distancia que no dependía de un malentendido sino de algo que ella había elegido hacer a espaldas mías. Y eso era muy difícil de asumir. Cuando Laura volvió a casa horas después, venía tranquila, incluso de buen humor, como si hubiera tenido una mañana agradable. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Yo asentí sin decir nada porque no tenía la claridad suficiente para iniciar ninguna conversación. Ella empezó a hablarme de la supuesta actividad del colegio, pero sus palabras tenían un tono que parecía salido de un guión. Mientras hablaba, la observé de una forma que jamás había hecho hasta entonces, buscando cualquier signo que me permitiera entender lo que estaba pasando y lo único que encontré fue la certeza de que ya no confiaba en nada de lo que me decía. Ese fue el momento en que acepté que mi matrimonio había entrado en un terreno desconocido. No sabía cómo iba a afrontar lo que venía, pero sabía que había descubierto la verdad aunque aún no la hubiera dicho en voz alta. Y esa verdad iba a cambiar todo lo que pasara a partir de ese día. Durante todo el domingo estuve en silencio porque necesitaba entender qué posición quería tomar antes de hablar con Laura, ya que no quería improvisar una conversación tan seria sin saber exactamente qué quería obtener de ella, y tampoco quería perder el control ni transformarlo todo en una discusión vacía que no sirviera para nada. Mientras ella iba de un lado a otro de la casa recogiendo ropa, limpiando la encimera y haciendo cualquier cosa que la mantuviera distraída, yo la observaba con una sensación que no había sentido nunca, una mezcla de distancia y de incredulidad que me impedía tratarla como lo había hecho hasta entonces. Lo extraño era que ella parecía no darse cuenta de nada, actuaba con normalidad, hablaba de comprar detergente. Mencionaba que el viernes de la semana siguiente tenía reunión en el colegio y hasta me dijo que podríamos ver una película por la noche, como si no hubiera habido un cambio brusco entre nosotros, lo cual hacía que todo fuera más difícil porque para ella la realidad seguía igual mientras que para mí ya no tenía nada que ver con lo que había sido. A media tarde decidí que no podía seguir aplazando la conversación porque la tensión interna se estaba transformando en una especie de malestar que no podía ocultar y solo estaba esperando a explotar en cualquier momento. Ella estaba doblando ropa en nuestra habitación cuando entré y me quedé de pie apoyado en el marco de la puerta, sin saber muy bien cómo empezar. Laura levantó la vista, me sonrió de manera automática y siguió doblando una camiseta como si nada pasara, lo cual hizo aún más difícil articular la primera frase porque sentía que vivíamos dos versiones diferentes de la misma casa. Le dije que necesitaba hablar con ella un momento y que prefería hacerlo sin prisas. Laura dejó la ropa sobre la cama, se sentó y cruzó las manos en el regazo,
mirándome con una expresión neutra que me desconcertó porque no mostraba preocupación ni incomodidad, solo una especie de paciencia incómoda, como si pensara que iba a decirle algo relacionado con mi trabajo o con una tontería doméstica. Me senté frente a ella, respiré hondo y solté lo que llevaba días reteniendo. Le dije que sabía que no había estado en el colegio el sábado y que la había visto entrar en un coche que no era de ninguna compañera suya, y que ya no tenía sentido que intentara inventar explicaciones porque llevaba días notando un comportamiento extraño que no encajaba con nada de lo que decía. La reacción de Laura fue inmediata. No se enfadó al principio, tampoco se sorprendió, simplemente bajó la mirada como alguien que ve venir una conversación que tenía pendiente desde hacía tiempo y que ahora ya no podía esquivar. No dijo nada durante varios segundos, que para mí fueron interminables porque esperaba algún tipo de objeción o una explicación rápida, pero lo que encontré fue una especie de resignación extraña que confirmaba lo que yo temía. Cuando levantó la cabeza me dijo que no sabía cómo hablar de esto y que no esperaba que yo me enterara así. Esa frase fue suficiente para que yo entendiera que no había malentendido posible y que lo que había visto era exactamente lo que parecía, aunque todavía necesitaba escucharlo de su boca porque una parte de mí se aferraba a la mínima posibilidad de que hubiera alguna explicación alternativa. Le pedí que hablase sin rodeos y que dijera la verdad completa, no la versión reducida que se dice para evitar un conflicto. Laura respiró hondo. Se apoyó en el cabecero y dijo que hacía unas semanas que estaba quedando con un hombre que había conocido en una formación del colegio porque habían coincidido varias veces en un proyecto educativo y habían empezado a hablar, de manera frecuente. Dijo que al principio eran conversaciones sobre el trabajo, que luego se transformaron en conversaciones más personales y que sin darse cuenta dejó que avanzaran demasiado hasta que se encontró en una situación que no supo gestionar. Mientras hablaba lo decía con una tranquilidad que me resultaba difícil de aceptar porque yo estaba intentando mantenerme sereno, pero cada palabra caía sobre mí con un peso enorme que me obligaba a controlar mi respiración para no perder el control. Le pregunté si estaba enamorada de ese hombre porque necesitaba saber si aquello era una aventura aislada o si estaba ante un cambio profundo en nuestra relación. Ella negó con la cabeza y dijo que no estaba enamorada, que simplemente se había dejado llevar porque se sentía cansada, desbordada y poco valorada en algunos momentos, aunque aclaró que no era mi culpa, algo que no me ayudó en absoluto porque la frase sonaba a intento de suavizar el daño pero no aportaba claridad. Le pregunté si habían tenido algo físico y respondió que sí, que había ocurrido 2 veces y que después había intentado cortar la situación, aunque evidentemente no lo había hecho porque yo la había visto entrar en su coche ese mismo sábado. Esa contradicción me provocó una rabia interna que tuve que contener porque no quería gritar ni perder los papeles, quería entender cómo se había permitido llegar a ese punto sin decirme nada a mí. Le pregunté por qué no había venido a mí si tenía problemas o si sentía que necesitaba algo que nuestra relación no le estaba dando. Ella tardó en responder, como si necesitara tiempo para ordenar las ideas, y finalmente dijo que no quería preocuparme y que creyó que podría manejar la situación, pero cuando se dio cuenta de que se le había ido de las manos ya era demasiado tarde y no sabía cómo retroceder. La explicación no me convenció porque, aunque podía entender la confusión, no justificaba semanas de secretismos, mentiras y rodeos. Le dije que no entendía cómo podía convivir conmigo con normalidad sabiendo que estaba escondiendo algo tan importante, y ella respondió que precisamente por eso cada día estaba más nerviosa, que sabía que en algún momento tendría que explicarlo, pero que no se atrevía. La conversación subió de tono cuando le pregunté directamente si pensaba seguir viéndolo. Esa pregunta la incomodó de una forma visible porque apartó la mirada y empezó a mover las manos con nerviosismo, y después de varios segundos respondió que no quería seguir, que había sido un error y que solo necesitaba poner distancia para aclararse. Esa respuesta me pareció demasiado calculada porque no tenía nada que ver con lo que yo había visto el sábado por la mañana, así que le dije que ya no podía creer ese tipo de frases y que necesitaba hechos, no promesas abstractas.
Ella se enfadó entonces, se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación diciendo que no soportaba sentirse interrogada y que no sabía por qué yo asumía que todo era sencillo de cortar. Yo le respondí que no estaba pidiendo simplificaciones, solo pedía claridad, algo que ella había evitado durante semanas. La discusión se volvió intensa porque ambos estábamos acumulando emociones desde hacía días y en ese momento ya no había espacio para suavizar nada. Ella dijo que se sentía juzgada y que estaba saturada por su trabajo, por la presión de estar siempre disponible y por la sensación de estar cumpliendo expectativas ajenas. Y yo le dije que entendería todos esos argumentos si hubiera tenido la valentía de hablar conmigo cuando empezó a desbordarse, pero que lo que había hecho había destruido algo que no se recupera fácilmente. No levanté la voz, pero cada frase salió cargada de todo lo que llevaba conteniendo desde aquella tarde del coche. En un momento dado Laura se sentó y empezó a llorar en silencio, algo que yo había visto muy pocas veces en toda nuestra relación. No me moví porque no sabía si debía acercarme o no, sentía una mezcla de dolor y rabia que me impedía reaccionar de manera automática. Cuando se calmó un poco, me dijo que entendía que lo que había hecho era imperdonable y que aceptaría cualquier decisión que yo tomara, pero que necesitaba que supiera que no había empezado nada buscando romper nuestro matrimonio. La miré durante varios segundos porque necesitaba decidir si creía esa afirmación, aunque en ese momento todavía no podía responder. La conversación terminó porque ambos estábamos agotados y no tenía sentido seguir tensando la cuerda. Le dije que necesitaba espacio y que dormiría en el sofá. Ella sintió sin discutirlo y bajó la mirada como alguien que ha perdido el control de todo lo que intentaba sostener. Salí de la habitación sintiendo que algo se había roto de forma definitiva y que lo que venía a partir de ese día iba a exigir una fortaleza que no sabía si tenía. Esa noche no dormí nada porque no podía encontrar una postura en el sofá que me resultara cómoda y no por el colchón, que era una mierda, sino porque cada vez que cerraba los ojos me venían a la cabeza frases suyas, imágenes del coche, las palabras que había usado para explicarse, las veces que me dijo que estaba cansada o que tenía reuniones y ahora no sabía si todas eran mentira o solo algunas. El cerebro me funcionaba como una máquina sin descanso, repasando detalles que antes no tenían importancia y que ahora parecían piezas de un rompecabezas en el que todo tenía sentido. No me dormí, ni un minuto, y cuando amaneció ya tenía claro que si ella había podido traicionarme sin pestañear yo no estaba obligado a protegerle nada a partir de ese momento, ni su tranquilidad ni su imagen ni mucho menos su comodidad. Durante todo el lunes apenas cruzamos dos frases porque yo ya no tenía ningún interés en fingir calma y ella parecía entender que cualquier intento de conversación iba a terminar mal. En el trabajo no me concentré en nada porque lo único que tenía en la cabeza era la necesidad de recuperar el control de la situación, no por orgullo ni por venganza vacía, sino porque sentía que me habían quitado el sitio en mi propia vida y no podía aceptar quedarme callado esperando a que ella decidiera si volvía a portarse bien o si continuaba con el juego en secreto. No me apetecía ni hablar con amigos ni contar nada a nadie, así que decidí hacerlo todo por mi cuenta, sin pedir consejo ni buscar validación. La primera decisión que tomé fue directa, conseguir información sobre el tipo con el que se estaba viendo. No por curiosidad ni por comparar nada, sino porque necesitaba saber con quién estaba compartiendo ella una parte que había sido mía durante años. No me costó mucho, bastó con revisar los nombres que ella había mencionado en otras conversaciones cuando hablaba del colegio o de cursos que hacían en común, y tras buscar un poco en Internet, entre redes sociales del centro y publicaciones de jornadas formativas, encontré al tipo. Se llamaba Iván, unos 40 y pocos, cara de vendedor de seguros, de esos que sonríen sin mover los ojos, y lo que más me jodió fue ver que en todas las fotos que tenía en redes iba de encantador, de simpático, de tío guay con frases motivadoras. Supe que trabajaba en un centro educativo en otra zona de la ciudad, no muy lejos, lo cual explicaba por qué podían verse sin hacer grandes planes. No tardé en localizar su número de teléfono profesional y su correo del centro.
No hice nada con eso en ese momento, pero me guardé toda la información en una carpeta aparte que llamé verdad, porque a partir de ese momento me prometí que no iba a olvidar ni un detalle. Luego empecé a preparar algo más concreto, algo que le doliera sin necesidad de recurrir a violencia ni insultos, algo que le dejara claro que si ella había cruzado una línea yo también era capaz de moverme sin avisar. No quería montar un escándalo público ni hacer algo que me pudiera perjudicar, pero sí quería que perdiera esa tranquilidad con la que se había estado comportando, que sintiera lo que es tener a alguien cerca que actúa con frialdad y que se mueve en silencio. Lo primero que hice fue recuperar acceso al correo electrónico compartido que teníamos para cosas de la casa. Ella lo había dejado de usar hacía tiempo, pero yo conservaba la clave. Ahí encontré algunas reservas de cenas, una inscripción a una charla que coincidía con uno de los días que me había dicho que iba al colegio y también algunos mensajes de confirmación de Uber que claramente no eran de trayectos laborales. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta física, porque sabía que los papeles pesan más cuando los tienes delante que cuando solo ves una pantalla. Luego abrí un nuevo correo, con un nombre neutro, y desde ahí redacté un mensaje para el propio Iván. No lo insulté ni lo amenacé, simplemente le dije que sabía lo que estaba haciendo con una mujer casada y que, aunque él pudiera pensar que todo estaba bajo control, pronto iba a tener consecuencias, y que no se hiciera el sorprendido cuando alguien de su trabajo supiera la clase de persona que era. No lo envié todavía porque quería esperar el momento justo. Después de eso, me senté a escribir un documento más largo, una especie de cronología, donde anoté todo lo que había visto, las fechas, los cambios de actitud, los detalles que habían ido encajando en los últimos días. No lo hice por rencor, lo hice para tener claro que no me estaba inventando nada y que si en algún momento alguien intentaba decirme que estaba exagerando o que estaba viendo cosas donde no las había, yo pudiera responder con hechos, no con suposiciones. El miércoles por la tarde Laura me dijo que se iba a quedar hasta tarde en el colegio por unas correcciones. Le dije que me parecía bien sin levantar la vista del portátil. No hice ninguna pregunta. No le ofrecí nada. Solo asentí y seguí escribiendo. Ella se fue sin decir nada más. Y apenas cerró la puerta, me levanté, me cambié de ropa y cogí el coche. No tenía ninguna prueba de que iba a verle a él, pero tampoco necesitaba más. Solo quería comprobar hasta dónde llegaba su seguridad. La seguí sin que me viera. Aparcó en una calle secundaria cerca de una zona residencial. Esperó unos minutos y luego él apareció. La saludó sin ningún gesto romántico, simplemente se metió en el coche. Ella arrancó y se fueron. No le seguí más. No me interesaba verlos. Solo necesitaba confirmar que todo seguía. Esa misma noche, al volver, preparé un sobre. Dentro puse algunas copias de los correos impresos, una nota escrita a mano donde explicaba que Laura era una mujer casada que mantenía una relación con un docente de otro centro educativo, y que creía que este comportamiento era contrario a los valores que se espera de alguien en su posición. No puse nombres directos, pero dejé claro a quién iba dirigido. Firmé como alguien que sabe más de lo que parece. Al día siguiente, ese sobre fue enviado al centro donde trabajaba Iván, directamente a nombre de la jefa de estudios. No lo hice por celos, lo hice porque no tenía por qué proteger a alguien que había estado metido en mi casa sin invitación. También mandé otro sobre al propio Iván, esta vez con una copia del mismo material y una nota mucho más breve: no te preocupes si esta semana te miran diferente en el trabajo. Ahora sabrán con quién comparten pasillo. No dije nada a Laura. No actué diferente. Me limité a observarla durante los días siguientes. El viernes por la noche noté que estaba más callada. Preguntó si me pasaba algo y le dije que estaba cansado. Nada más. Al día siguiente noté que evitaba mirar el móvil delante de mí. No pregunté. Me limité a ir al supermercado,
cocinar, limpiar el baño y comportarme como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera en orden, porque sabía que lo más difícil para ella no iba a ser enfrentar una conversación, sino no saber cuándo va a llegar. La venganza no era gritarle ni dejarle la casa vacía ni tirarle la ropa por la ventana. La venganza era esto, la calma, el control, la espera y la certeza de que ahora ella también estaba empezando a mirar por encima del hombro, a revisar cada gesto mío, a vivir con esa incomodidad que yo había sentido durante semanas. La semana siguiente fue un ejercicio de resistencia porque convivir con alguien sabiendo lo que ha hecho, habiéndolo visto con tus propios ojos, y además sabiendo que ella también empieza a sospechar que algo ha cambiado en ti, es como vivir con una cuenta atrás constante que nadie menciona pero ambos sienten. Ella no preguntaba nada y yo tampoco, pero cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía otro peso, todo estaba contaminado. Incluso lo más cotidiano se sentía como una especie de actuación incómoda que ninguno dominaba bien. A veces nos cruzábamos en la cocina y nos saludábamos como si aún quedara algo de normalidad, pero era evidente que el aire se cortaba cada vez más. Una mañana me preguntó si quería que cenáramos juntos ese día y le dije que no sabía a qué hora volvería, ni siquiera me inventé una excusa. Simplemente contesté con esa frialdad nueva que ya se había instalado entre nosotros, y ella asintió sin insistir, como si ya esperara ese tipo de respuestas. La idea de hablar con ella de forma definitiva ya no era una opción sino una necesidad, no porque pensara que pudiera salir algo bueno de esa conversación, sino porque necesitaba cerrar el ciclo de una vez, terminar con el juego de miradas evitadas y palabras vacías, dejar claro lo que había decidido y que ya no estaba dispuesto a discutir sobre matices ni pedir explicaciones que no cambiarían nada. Elegí el domingo por la tarde porque sabía que ambos estaríamos en casa y que no habría ninguna distracción. Me levanté temprano ese día, salí a caminar un rato, tomé un café solo en la terraza de un bar al que nunca habíamos ido juntos, y mientras lo hacía repasé mentalmente lo que quería decir, no por rencor sino por claridad. Cuando volví a casa, ella estaba leyendo en el sofá. Me vio entrar y dejó el libro sobre la mesa sin decir nada. Me senté frente a ella, sin rodeos, y le dije que teníamos que hablar con calma pero sin evasivas, que no quería rodeos ni explicaciones largas ni frases preparadas, que solo necesitaba una conversación directa donde ambos dijéramos lo que realmente pensábamos sin esperar que el otro lo arreglara. Ella asintió, cruzó las piernas y esperó en silencio, como si ya supiera lo que iba a venir. Le dije que después de todo lo que había pasado yo ya no podía seguir adelante como si nada, que no estaba dispuesto a fingir confianza ni a reconstruir algo que, en mi opinión, había quedado demasiado dañado como para repararlo. No usé palabras duras, no grité, no hice reproches. Solo lo dije tal como lo sentía. Laura no respondió al principio, se quedó mirando al suelo, luego levantó la vista y dijo que entendía que yo me sintiera así, que no me iba a pedir que olvidara nada porque ni ella misma era capaz de hacerlo, y que sabía que lo que había hecho había roto muchas cosas, que incluso aunque lo intentáramos, nunca volvería a ser igual. Yo le respondí que no se trataba de volver a lo de antes, que ni siquiera quería eso, que lo que necesitaba ahora era empezar una vida diferente donde no tuviera que compartir espacio con alguien que me había mentido durante semanas mientras seguía durmiendo en mi cama y diciéndome que todo iba bien. Ella preguntó si estaba diciendo que quería separarnos de forma definitiva. Le respondí que sí, que no lo decía con rabia ni con deseo de hacerle daño, pero que lo decía con total convicción, que no tenía sentido seguir estirando algo que ya no se sostenía. Me miró en silencio durante un rato largo. Luego dijo que no iba a discutirlo, que si eso era lo que yo necesitaba, lo aceptaba. No se justificó, no me pidió otra oportunidad, simplemente dijo que no quería ser un obstáculo para que yo pudiera recuperar un poco de paz. Le pregunté si seguía viéndose con el otro tipo. Ella dijo que no, que había cortado definitivamente después de la conversación que tuvimos la semana anterior, que no había vuelto a verle ni a hablar con él.
Le dije que me daba igual porque ya no era relevante, que no tenía interés en comprobarlo, que esa parte ya no me pertenecía. Solo quería saber si ella asumía con la misma claridad que yo que el matrimonio había llegado a su final. Me dijo que sí, que por mucho que le doliera, lo entendía. Le dije que podíamos hacer las cosas con calma, que yo podía buscar otro lugar para vivir durante las primeras semanas y que no tenía intención de arrastrar todo a una pelea legal innecesaria, que podíamos hacer las cosas bien si ambos respetábamos los acuerdos. Ella me miró y dijo que agradecía que lo dijera así, que no esperaba menos, y que estaba dispuesta a colaborar en todo. Después de eso, hubo un silencio largo que no fue incómodo, fue más bien una especie de alivio silencioso, como si los dos hubiéramos dejado de cargar con un peso que ya no tenía sentido seguir arrastrando. Pasaron unos minutos sin que nadie dijera nada. Luego ella preguntó si necesitaba que se marchara de casa unos días para facilitarme las cosas. Le respondí que no hacía falta, que podía quedarme yo fuera durante un tiempo y que podríamos coordinarnos para no coincidir demasiado. Dijo que le parecía bien y que me avisaría si necesitaba venir alguien a la casa, como su hermana o su madre. Asentí. Todo se estaba diciendo con una calma que no sabíamos que teníamos, pero creo que los dos sabíamos que no había vuelta atrás, y eso hacía que ya no hubiera necesidad de dramatizar nada. Le dije que iba a empezar a empacar algunas cosas a partir de lunes, que prefería hacer todo de forma progresiva, sin prisas, para no convertir el proceso en algo caótico. Ella dijo que me ayudaría si lo necesitaba. Le agradecí, pero le dije que prefería hacerlo solo. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Me ofreció uno y se sentó a mi lado. Lo bebimos en silencio. No había nada más que decir. Lo esencial ya se había dicho. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo en el sofá, como la semana anterior. Ella cerró la puerta del dormitorio sin llave, pero eso ya no importaba. Era solo una puerta, un detalle más. Por primera vez en semanas dormí varias horas seguidas. Al despertar, ella ya no estaba. Había salido temprano para ir al colegio. Me dejó una nota sobre la mesa con una lista de objetos suyos que no quería que moviera, un par de instrucciones para cosas compartidas del banco y una frase final que decía simplemente, gracias por no hacer esto más difícil. Leí la nota 2 veces y luego la guardé en el cajón. No porque me importara, sino porque formaba parte del cierre. No había rabia, no había insultos, no había escenas de drama. Solo decisiones, consecuencias y un punto final dicho en voz baja. El día que dejé el piso no hice ninguna escena porque ya todo lo que teníamos que decirnos estaba dicho y lo que quedaba era simplemente separar los objetos, cerrar maletas y repartir recuerdos en silencio. Llegué por la mañana, entré con mis llaves, saludé sin esperar respuesta y me puse a guardar mis cosas en cajas que había traído del trabajo. Ella estaba en la cocina, haciendo café, no dijo mucho. Me ofreció uno, lo acepté. Nos sentamos unos minutos en la mesa y hablamos lo justo, sin recriminaciones, solo detalles prácticos, quién se quedaba qué, como haríamos con las cuentas pendientes, si queríamos avisar juntos a nuestras familias o cada uno por su lado. Todo se resolvió con una frialdad que no buscaba herir, solo protegernos del desgaste innecesario de seguir insistiendo en algo que ya no tenía arreglo. Cuando terminé de empaquetar lo esencial, cerré la puerta sin mirar atrás. Me fui al piso que me había dejado un amigo durante unas semanas, un sitio pequeño pero suficiente para no tener que pensar demasiado en el espacio vacío que había dejado. Allí, por primera vez en muchos días, sentí que podía estar en silencio sin que ese silencio se convirtiera en un enemigo. No tenía nada de especial, una cama, una mesa, una silla y una cocina mínima, pero era mío, era neutro, no estaba contaminado con mentiras ni recuerdos deformados por la desconfianza.
Durante los primeros días no tuve ganas de hablar con nadie, no por vergüenza, sino porque no quería que nadie intentara suavizarme nada ni ofrecerme frases tipo todo pasa por algo o el tiempo lo cura. No estaba buscando consuelo, estaba buscando claridad, ordenar lo que me había pasado sin adornarlo ni convertirlo en una historia de superación, porque no había nada que superar, solo aceptar que lo que era ya no es, y que lo que venga será otra cosa. Pasaron semanas antes de que hablara con alguien del entorno cercano sobre lo que había pasado. Empecé con mi hermana, que siempre ha sido discreta y no me iba a presionar para soltar detalles que no quisiera contar. Le dije que Laura y yo habíamos decidido separarnos y que no fue por desgaste ni por diferencias de carácter, sino porque hubo una traición concreta que cambió todo. No me pidió explicaciones, solo me dijo que si necesitaba algo estaba ahí. Agradecí eso, porque lo que más necesitaba en ese momento no era ayuda, era espacio. En el trabajo empecé a rendir mejor, no porque estuviera bien, sino porque ya no arrastraba una tensión constante que me drenaba incluso sin darme cuenta. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien al volver a casa, ni medir mis palabras, ni interpretar gestos, ni revisar conversaciones en la cabeza cada noche. Empecé a dormir mejor, a comer más o menos normal, a caminar más, cosas que suenan simples pero que se vuelven casi imposibles cuando tu cabeza está atrapada en una rutina de sospecha y decepción. Lo que más me costó aceptar no fue que Laura me hubiera sido infiel, sino que lo hizo durante un periodo en el que yo pensaba que estábamos bien. No discutíamos, no estábamos distantes, no había señales evidentes, al menos no hasta que ya era tarde. Me dolió darme cuenta de que la gente no necesita estar mal contigo para traicionarte, a veces simplemente lo hacen porque pueden, porque no saben gestionar algo o porque no se detienen a pensar en las consecuencias. No la odié, ni siquiera en los peores días, pero sí aprendí a verla de otra manera. Alguien que pudo mentir con tanta naturalidad no era la persona que yo creía conocer. Me costó entender que, aunque te esfuerces por construir una relación sobre la confianza, si la otra persona no la valora igual que tú, da lo mismo todo lo que hagas. Es una lección que jode, pero que se queda grabada. Un mes después del último día en el piso, recibí un mensaje suyo. No era largo, decía que esperaba que estuviera bien, que sentía mucho todo y que, aunque sabía que no había vuelta atrás, quería que supiera que no había pasado un solo día sin pensar en cómo se habían roto las cosas. Leí el mensaje, no lo borré, pero no respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada más que decir. Ya habíamos dicho todo. Responder solo abriría una puerta que no pensaba volver a cruzar. Unos días después, coincidí con un amigo en común que me dijo que ella había pedido el traslado a otro centro. No pregunté más. No me interesaba en qué punto estaba su vida. Supongo que, de algún modo, también estaba intentando empezar de cero, pero eso ya no era asunto mío. Yo tenía bastante con lo mío. Empecé a mirar pisos pequeños para alquilar algo estable. Empecé a salir de vez en cuando con gente del trabajo, no por necesidad de distraerme sino porque por fin podía estar en una conversación sin tener un nudo en el estómago. Me preguntaron si pensaba volver a confiar en alguien algún día. Respondí que no lo sabía, que no me preocupaba eso por ahora, que no estaba cerrado al amor ni dolido con el mundo, pero que necesitaba estar un buen tiempo conmigo mismo sin tener que negociar todo lo que sentía. Me preguntaron si me arrepentía de algo. Dije que no, que había dado todo lo que tenía en esa relación, que no me guardé nada, que fui leal incluso cuando ya no me devolvían lo mismo. Eso me dejaba tranquilo, saber que no fui yo quien rompió nada. No hay redención, ni enseñanza de película, ni final feliz disfrazado. Solo hay hechos, decisiones y consecuencias. Laura hizo lo que hizo, yo hice lo que tuve que hacer, y ahora cada uno está por su lado. No pienso hablar mal de ella, ni usar lo que pasó como excusa para ir por la vida con sí mismo.
Simplemente aprendí que incluso las personas más cercanas pueden decepcionarte sin que lo veas venir, y que lo importante es cómo decides reaccionar cuando eso ocurre. Lo que sigue ahora es otra etapa. No tengo prisa. No tengo plan. Solo tengo claro que no vuelvo a dejar señales sin leer, que no vuelvo a dudar de lo que mi instinto me dice cuando algo no cuadra, y que la próxima vez que comparta mi vida con alguien será con alguien que sepa que la lealtad no es algo que se negocia cuando conviene, es lo mínimo para que todo lo demás funcione.